sesión. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar sobre comunidades energéticas industriales, que hablaremos sobre qué son las comunidades energéticas, ¿no? Claves, beneficios y un caso de éxito de comunidad energética industrial. Entonces, antes de empezar, me gustaría presentarme brevemente para los que no me conozcáis. Yo soy Clara Santamaría, soy la gerente de Solartis, que Solartis es un clúster de energía solar y la sostenibilidad, y representa empresas y entidades de la cadena de valor del sector, ¿vale? Tanto empresas como universidades y centros de investigación que trabajan para su desarrollo. Nuestro objetivo es fomentar la competitividad de las empresas que forman parte del sector, posicionando a la industria española en el exterior a través de la innovación y la colaboración, la mejora de la visibilidad de sus socios y el impulso de su estrategia y modelos de negocio. Formamos parte del ecosistema Secartis, que es un ecosistema compuesto por 3 clústeres y más de 300 socios en los sectores de energías renovables, electrónica, nuevas tecnologías e iluminación. En Solartis, desde este año, hemos creado la Oficina de Transición Energética, que ha iniciado su actividad gracias a la financiación del Institut Català d'Energia, del ICAEN, de la Generalitat de Cataluña. Y el objetivo de esta Oficina de Transición es ofrecer actividades de difusión, acompañamiento y asesoramiento en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia energética y las comunidades energéticas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este webinar que estamos realizando hoy. A través de la OTE acompañamos de forma gratuita a pymes de cualquier sector en la implementación de proyectos de generación de energía renovable y almacenamiento de energía, ¿vale? El asesoramiento también en procesos de eficiencia energética y en animar y en la participación de pymes en comunidades energéticas. Así que si tenéis cualquier consulta o nos queréis realizar cualquier consulta que os asesoremos de forma gratuita, por favor os podéis poner en contacto con nosotros y podemos agendar una reunión. Y antes de entrar en el webinar, también comentar que desde Solartis estamos participando en un proyecto de innovación que se llama ICENOVA, que tiene por objetivo principal crear un ecosistema de innovación en comunidades energéticas entre diversos actores del sector, como empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, ¿vale? El objetivo es impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas para la implementación y gestión de comunidades energéticas, especialmente en el ámbito industrial. Así que el webinar de hoy también es muy pertinente para este proyecto que estamos desarrollando con el apoyo del CDT. Así que sin más, bueno, empezaremos el webinar de hoy, que lo va a presentar y lo va a dar Luis Molano Pousa, que es CEO y fundador de Senda Sostenible. Ahora le pasaré la palabra, pero bueno, antes de pasarle la palabra me gustaría presentarle un poco. Luis es CEO de Senda Sostenible y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Y desde hace años está involucrado en el sector energético, en los últimos como principal impulsor de la empresa Senda Sostenible y de la metodología Senda para el desarrollo y lanzamiento de comunidades energéticas en España. Ha trabajado previamente como director de e-commerce y multichannel en Fonhaus España, Head of Digital and Omnichannel en Telefónica, Executive Director en Alterna Smart House y trabaja también como profesor de marketing digital en la Universidad San Pablo, CEU y en la UNIR. Senda Sostenible, la empresa que él lidera, es una lanzadera de proyectos de transición energética especializados y enfocados exclusivamente en comunidades energéticas que permiten a administraciones públicas, pymes y ciudadanía generar, consumir y gestionar su propia energía. Al impulsar un nuevo paradigma energético descentralizado y bajo en emisiones, con el objetivo de universalizar el acceso a la energía renovable, haciéndola competitiva y local, dando el protagonismo real a los consumidores dentro del sector energético. Desde Senda propone una solución integral para el desarrollo de comunidades energéticas y que los consumidores sean el centro del nuevo modelo energético en España. Así que bueno, hecha la introducción, sin más, paso la palabra a Luis, que empezará el webinar. Pues, Adelante, Luis, puedes compartir si quieres la presentación. Sí. Oye, pues lo primero, dar las gracias a ti es en especial por la presentación. No sé yo si merezco tal presentación. Lo segundo, daros las gracias a todos y bueno, pues por estar aquí y por compartir algo que a nosotros nos apasiona, concretamente en Senda, ¿no? Que es el mundo de las comunidades energéticas. Además, he ido viendo un poco la lista de asistentes y entre los asistentes, bueno, pues tenemos, sé que hay algunos
conocidos del ámbito y del sector de las comunidades energéticas y los modelos energéticos. También alguna empresa que incluso es competencia y también muchos colaboradores, con lo cual, sin ningún problema, por favor, aportad o preguntad o discutid cualquier cosa de las que estemos hablando, porque el objetivo que tiene este webinar es dar a conocer un poco más las comunidades energéticas, darlas a conocer un poquito más en el ámbito industrial y que con ese conocimiento y ese fomento de este tipo de actividades, bueno, pues se desarrolle, que es un poco pues el motivo por el que se llevó adelante Senda y su razón de ser. Así que por favor no os cortéis un pelo, si queréis hacemos todas las preguntas al final, las podéis ir recogiendo en el chat y en la medida de las posibilidades, pues hombre, intentaremos ir dando respuesta a todas ellas. Aquí tenéis un poco el índice en el que empezamos desde ámbitos un poco más generalistas y luego vamos a bajar de manera concreta no solo al qué, sino también al por qué y a los cómo. Y los cómo yo creo que lo podemos ver también con un caso de éxito que yo creo que es relevante, no es el único que estamos desarrollando, pero bueno, es uno de los que a mí me parece que tiene más sentido y que os puede animar a ver que una realidad, y no hablo ya de algo teórico, sino de una verdadera realidad, bueno, pues está teniendo una serie de impactos que son positivos para las empresas, para el propio desarrollo local y también para todos los miembros o los stakeholders, como lo queráis llamar, que forman parte de este caso de éxito. Como la mayor parte de vosotros tenéis un importante conocimiento de qué es una comunidad energética y demás, yo no pretendo saltarme nada, pretendo ir un poquito rápido, pero sobre todo tratar de ir al grano a lo que crea que puede aportaros más y que puede animaros más a todos a fomentar este tipo de proyectos, ¿no? Em, ¿Qué son las comunidades energéticas? Mirad, no me voy a enrollar con esto, lo prometo, ¿eh? O sea, tenéis las definiciones que tiene tanto las directivas europeas como el IDAE, etcétera, etcétera. Pero bueno, por repasar algunas cuestiones, está claro que son entidades jurídicas, es decir, debajo de una comunidad energética subyace una personalidad jurídica que le va a dar o que le va a conferir la capacidad de actuación y la capacidad de responsabilidad propia sobre todas las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Que tienen algunas características que ya las conocéis y que seguro que aunque sea un poco repetitivo, es interesante mencionarlas, ¿no? Las de participación abierta, la de controladas por sus propios miembros o socios, veréis que yo voy a hacer mucho hincapié en esto y que obviamente tengan una orientación hacia el ámbito de la transición energética, energías renovables, eficiencia energética, ¿no? Y con unas particularidades, y es quiénes pueden ser los miembros. En esto también, como siempre, hay zonas grises, hay matices, porque la regulación tampoco está tan sumamente definida como para que no pueda dejar pie a posibles interpretaciones. Yo tengo una máxima en este sentido, ¿no? Y es que el hecho de que haya poca regulación no es un hándicap desde mi punto de vista, sino todo lo contrario. El que haya poca regulación nos permite una mayor amplitud de miras y ya iremos con el paso del tiempo cerrando y concretando toda esa regulación. Y el último punto que me gustaría destacar es el de sin ánimo de lucro. Y esto es importantísimo o fundamental o como lo queráis ver, ¿no? Porque uno de los objetivos, las comunidades energéticas, claro que tienen objetivos económicos, pero los objetivos económicos y la actividad económica tiene que revertir en los miembros, en forma de ahorro, en forma de eficiencia, en distintos sistemas o incluso destinando los recursos excedentes económicos que pueda tener a diferentes proyectos del ámbito social y local. Entonces, es muy importante que hagamos hincapié en esto porque me gustaría diferenciar que una cosa es no tener actividad económica y otra cosa es ser una entidad sin ánimo de lucro. Las comunidades energéticas tienen actividad económica y bueno, no nos vamos a meter aquí en precisiones jurídicas y eso que aquí hay muy buenos juristas en esta ponencia o en este webinar y me consta, sino que la cuestión es decir, oye, sí, sí, nosotros vamos a desarrollar como comunidad energética una actividad económica, lo que pasa que el beneficio económico de esa actividad económica se va a quedar tanto en los miembros como en el impacto local que puedan desarrollar, ¿vale? Mirad, a nosotros nos gusta definir la comunidad energética a través de lo que consideramos la visión que tiene Senda de qué es una comunidad energética, ¿vale? En Senda nuestra visión es que una comunidad energética es un modelo energético local y de nuevo voy a hacer mucho hincapié, esta es una de las cuestiones más importantes que me gustaría destacar hoy. Comunidad energética
equivalente o igual a modelo energético local, con una serie de características, ¿vale? Y en ese modelo energético local vamos a poder desarrollar diferentes actuaciones en el ámbito de la transición energética o de las energías renovables, ¿no? Como son la generación energética, la distribución de dicha generación energética, pero también metiéndonos en el ámbito de la reducción de consumo, de gestión de la demanda, del almacenamiento, del vehículo eléctrico, de cualquier otro tipo de actividad que permita que ese modelo energético nos procure una energía a unos costes más reducidos, de una manera más eficiente, una reducción de la energía y siempre desde el ámbito de la sostenibilidad. Y esto de verdad que para mí sería la idea principal a pasaros hoy. Es decir, esto se trata de tener un modelo energético. No penséis, y lo vamos a ver detalladamente, en las comunidades energéticas exclusivamente como el autoconsumo fotovoltaico. Por supuesto que sí, es la punta de lanza de las comunidades energéticas, pero no solo el autoconsumo energético, ¿no? Y la segunda característica que tiene que tener este modelo energético local es precisamente ese ámbito de localidad. El proyecto es vuestro, de aquellos que forméis parte de la comunidad energética. No es de Senda, no será de ninguna comercializadora que os pueda estar suministrando la energía de red, no será de la empresa que os esté dando un soporte tecnológico o de gestión, como somos nosotros, sino que el proyecto es vuestro, que nadie os diga hacia dónde tiene que ir ese proyecto, que nadie os plantee sus propios objetivos, sino que los objetivos son los que vosotros defináis, los que vosotros consideréis. Insisto que esta es para mí la parte fundamental del webinar en la que nos puede quedar claro qué es una comunidad energética. Y yo lo resumiría en estas dos palabras, ¿no? Por un lado, en estas dos frases. Por un lado, un modelo energético local, es decir, de ámbito geográfico específico por y para vosotros. Y ese por y para vosotros significa que los objetivos, el desarrollo, las actuaciones serán las que vosotros queráis. Por supuesto que estamos aquí para ayudaros a definirlos, para ayudaros a concretarlos y hacerlos realidad, pero son los vuestros. El proyecto es vuestro, es de los miembros de la comunidad energética y se hace para que los objetivos reviertan en esos propios miembros y en ese ámbito local, ¿no? Bueno, que no me quiero enrollar especialmente con esto y trataré de ser lo más ágil posible, ¿vale? Quiero insistir en esta idea, ¿no? La de qué consideramos una comunidad energética y cómo lo diferenciamos muchas veces me hacen esta pregunta de un autoconsumo colectivo. Bueno, entre otras cosas, porque como hemos visto, la comunidad energética puede llevar diferentes ámbitos de actuación más allá del autoconsumo. Y hablamos de medidas de reducción del consumo. Estamos llevando proyectos en los que la envolvente térmica es protagonista de este tipo de actuaciones. Por ejemplo, el cambio de envolvente, además aprovechando distintas subvenciones que puede haber. Em, no solo eso, sino que es una organización colectiva y que en esa colectividad va a generar diferentes eficiencias. Y siempre lo pongo con el mismo ejemplo tonto. Pensad, mirad, una cuestión que nos está ocurriendo ahora mismo en un caso de éxito que también tenemos en Villalonquejar, pero en otros, como por ejemplo la comunidad energética de Bembibre, que también estamos desarrollando, en la que hay un ámbito de polígono industrial importante, pero que reduce mucho su consumo los fines de semana. Bueno, pues lo que estamos haciendo es trasladando o trasegando, como lo queráis decir, toda esa energía que estamos generando en el propio polígono y que no se va a consumir durante esos fines de semana al ámbito más residencial y el ámbito más municipal. Lo que estamos consiguiendo son mayores eficiencias que con otro tipo de modelos, como puede ser exclusivamente el autoconsumo individual o el autoconsumo incluso colectivo, ¿no? Porque aquí damos participación a otro tipo de miembros, ¿no? Al final, ¿de qué va esto? Esto de tener un modelo energético propio permite identificar nuestros propios objetivos, entre los cuales es seguro que uno de ellos va a ser el ahorro de la factura energética. Y también voy a ser muy pesado en esto. La filosofía que llevamos adelante todos los proyectos en Senda es que lo que no son cuentas son cuentos. Y si un proyecto no genera un ahorro tangible y real en la factura energética, es un proyecto que tiene unos visos muy, muy cortitos, ¿no? Por supuesto, no solo es una cuestión económica, también entramos en los ámbitos de las emisiones, la sostenibilidad, teniendo la capacidad la comunidad energética de trasladar los impactos en términos de eficiencia y también en términos de reducción de emisiones o en sostenibilidad a los miembros. Es decir, el hecho de pertenecer a una comunidad energética nos va a permitir atribuirnos en la parte
parte que nos corresponda, los beneficios y los impactos en términos de sostenibilidad o en términos sociales o en términos también económicos que nos confiera la propia comunidad energética y el propio proyecto. Con lo cual, pasamos del ámbito colectivo al ámbito individual. Está claro que no solo se hace por la colectividad, se hace para un aprovechamiento individualizado, pero desde una perspectiva colectiva integral que nos permita alcanzar mayores grados de eficiencia, ¿no? Y como último punto también de esta parte, y es el tener una menor dependencia de, vamos a decirlo así, los sistemas y todo lo que tiene que ver con el ámbito del modelo energético global o nacional, como lo queráis ver. Al final se trata de tener un pequeño, mediano o gran modelo de manera independiente de los sistemas y del modelo energético global. Ojo que esto no quiere decir que estemos planteando desconexiones de la red y el apagón está muy reciente y además está muy de moda. No estamos planteando eso. Desde luego en Senda tenemos dos proyectos muy concretos que están aislados de la red por dos cuestiones. Uno, por incapacidad de la red de soportar o de admitir más generación. Esto estamos hablando de un proyecto en una de las islas que hay en España y otro que tiene que ver con dos municipios en situaciones remotas, ¿no? Concretamente Ascaso y Matidero en el Pirineo, donde no llega directamente la red. Pero salvo esos proyectos, el resto los planteamos siempre con conexión a la red, con lo cual nuestro grado de independencia no va a estar relacionado con la desconexión, sino va a estar relacionado con ser los dueños de nuestra propia generación, ser los dueños de nuestra propia reducción y que nuestro modelo energético nos permita obtener pues esas eficiencias y esos objetivos que son propios al ámbito local. Vuelvo a insistir en esto, muy pesado con ello, ya lo sé, pero quizás sea como os he comentado, la idea más relevante a transmitiros. Se trata de que vosotros, cuando os planteéis llevar adelante un modelo o una comunidad energética, dispongáis de vuestro propio modelo, de vuestros propios objetivos y de vuestro propio grado de eficiencia, ¿no? Principios u objetivos, ya los he nombrado, así que vamos a ir muy deprisa en esto para entrar en quizá más detalle en los casos de éxito o en que veáis cómo se lleva adelante todo esto, ¿no? Eh, Cuatro principios básicos u objetivos. Está claro que ahorro y eficiencia es uno de ellos. Abaratar la factura energética va a ser una condición, al menos para nosotros, indispensable para que el proyecto vaya adelante. Segundo, solo lo que vamos a hacer va a tener que ver con el ámbito de la sostenibilidad, la generación distribuida, la reducción de la demanda, etcétera. Tercero, está basado en ser nuestros propios dueños de nuestros propios prosumidores, nuestros propios generadores, nuestros propios decisores de cómo y qué se va a hacer en ese modelo energético local. Y por último, ese desarrollo local. Pensad que lo que estamos haciendo es, y a esto quizá afecta más al rol de los ámbitos públicos, estamos promoviendo que en ese ámbito concreto, en ese ámbito geográfico, ya sea un municipio, ya sea un polígono industrial, etcétera, etcétera, em, estamos promoviendo que se fomente ese ecosistema, porque todo lo que hacemos se va a hacer por y para ese ámbito local, para las personas que residen, trabajan y desarrollan su actividad. Y aquí también los municipios tienen un papel predominante y un papel promotor muy importante, ¿no? Al final, ¿de qué estamos hablando? De proyectos, como indica en la diapositiva en la parte más baja, proyectos que sean del ámbito de la transición energética, pero, y a mí en esto me gusta también ser muy pesado, real y tangible. Todo lo que estamos hablando tiene que afectar de manera directa e impactar en las empresas, los ámbitos públicos locales y, por supuesto, también en los ciudadanos de esos ámbitos donde vayamos a llevar adelante este tipo de proyectos. Mucha gente me dice, joder, pues oye, esto así suena muy bonito y yo creo que lo es. Creo que además es real y es tangible como hemos visto antes. Pero claro, suena también complejo y yo no voy a engañar a nadie. Tenemos 4 años y medio de experiencia dándole vueltas al mundo de las comunidades energéticas y hemos encontrado una metodología, una forma de hacer que garantiza la traccionabilidad o tracción de los proyectos y la factibilidad, ¿no?
Y este es un poco también otra de las claves, ¿no? El cómo. Estamos encantados de compartir nuestra metodología de cómo llevamos adelante los proyectos porque entre nuestros objetivos no solo está el hecho de que nosotros desarrollemos nuestra propia actividad como Senda, sino que también se fomente este mundo. Es bueno para todos que esto coja mucha más ambición, mucho más impacto y una mayor difusión, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente por nuestra parte en compartir nuestra metodología o ayudar a aquellas empresas o instituciones que queráis para que llevar esto adelante. Entonces, una de las claves del éxito, además de tener claro en qué consiste, cómo y para qué hacemos esto, es el cómo lo llevamos adelante, ¿no? Nosotros dividimos todos los proyectos en tres fases. En una primera fase que creemos y consideramos que es fundamental, lo que hacemos es definir el proyecto. ¿Y cómo definimos el proyecto? Bueno, pues junto con el promotor de este proyecto, y me da igual que sea un polígono industrial en Cataluña que un municipio en el que planteemos un modelo híbrido, ¿no? En el que haya ámbito industrial y haya ámbito también municipal y haya ámbito residencial. Pero al final siempre nos apoyamos en quien tiene la intención de llevar adelante este tipo de actividades, que suelen ser, como hemos dicho antes, oye, pues entidades locales públicas, ayuntamientos, suelen ser también asociaciones vecinales o asociaciones empresariales, asociaciones de comerciantes, gestores de polígonos industriales. Entonces, junto con este promotor, que es quien va a llevar adelante su idea de desarrollar un modelo energético propio para el polígono, para el municipio, etcétera, etcétera, nos sentamos con ellos y ayudamos desde el primer momento a definir la ambición del proyecto. Y siempre utilizo esta palabra de ambición, primero porque el proyecto está claro que una comunidad energética es algo vivo y que se va a desarrollar en el futuro. No necesitamos ir a grandísimos proyectos desde el principio, sino nos gusta más demostrar y a partir de la demostración y de un elemento vivo y que está generando impacto, hacerlos crecer, ¿no? A medida de las necesidades. Entonces, lo primero que hacemos es sentarnos con el promotor, el impulsor de la idea, e insisto una vez más en que a este impulsor le vamos a dotar de todo lo necesario para convertir el proyecto en una realidad. Vamos a analizar la ambición y la ambición la vamos a analizar en función de dos cuestiones. Uno, ¿cuál es la necesidad que queremos cubrir? ¿Cuáles son las necesidades locales, completamente personalizadas? Y no siempre va a ser solo energía más barata desde el punto de vista de la generación, también va a ser desarrollar movilidad eléctrica o el cambio de cubiertas para obtener eficiencia energética, iluminación. Da igual, lo que vamos a analizar es cuáles son las necesidades. Y una vez que tenemos identificadas las necesidades en el ámbito privado y en el ámbito público, lo que vamos a hacer es plantear cuál es el potencial. Y en función del potencial de generación o reducción y las necesidades, vamos a definir cuál va a ser la ambición y lo vamos a llevar a través de diferentes reuniones y diferentes análisis a una modelización técnica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya sabemos cuál es la necesidad y cuál es el potencial, ahora vamos a bajarlo a lo concreto, a lo realizable. Oye, pues esto va a consistir en este tipo de actuaciones en el ámbito de la generación o en el ámbito de la reducción o en el ámbito de lo que sea y lo vamos a llevar a proyectos técnicos. O sea, a algo muy concreto de, oye, esto va a ser una instalación fotovoltaica de 100 o de 50 o de 600 kilovatios o de 3 megas, de lo que sea. Oye, esto va a ser el cambio de una serie de calderas de gas por aerotermias o lo que corresponda. Una vez que lo tenemos modelizado técnicamente, lo que tenemos que ver es cuál es el rendimiento de esas instalaciones, de esos proyectos técnicos. Entonces, lo que hacemos es ver cuál va a ser el impacto en reducción o bien de la demanda o bien de la generación que vamos a promover y con qué coste, ¿vale? Si os fijáis, ya tenemos definidos uno, cuál es la ambición del proyecto. Dos, en qué se concreta ese proyecto a nivel de ejecuciones técnicas. Y también cuál va a ser el impacto energético que va a tener ese conjunto de actuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es modelizarlo económicamente. ¿En qué consiste modelizarlo económicamente? Primero, en tener un business plan, por decirlo de alguna manera, una cuenta de resultados, un control de una previsión exhaustiva sobre los flujos de caja que va a tener ese proyecto como comunidad energética. Y segundo, cuál va a ser el rendimiento que todas esas actuaciones y esos importes que va a haber que invertir vamos a llevarlos a los miembros. Oye, ¿cuál va a ser el rendimiento que vamos a tener en los miembros que pertenecen a esta comunidad energética? Lo vais a poder ver con más detalle ahora cuando veamos el caso de éxito, ¿no? Porque al final esto de lo que va es
como hemos dicho antes, de generar esos objetivos a nivel económico, medioambiental y social para los miembros. La comunidad solo trabaja para aquellas personas que vayan a estar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, ya tendríamos la modelización técnica, ya tendríamos la modelización económica, tanto para lo que son la propia comunidad energética como para sus miembros. Oye, pues a mí esto me va a venir muy bien porque voy a poder reducir mi factura energética en un 30, en un 40, en un 70 o en lo que corresponda. Oye, además es que voy a poder llevar mi sello de que estos productos han sido generados con energía limpia y además voy a tener un impacto en el ecosistema local, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar en todos los stakeholders que hay alrededor de una comunidad energética, que pueden ser las administraciones públicas, las empresas, los vecinos, ¿vale? Y ver cómo le va a afectar en el ámbito positivo el desarrollo de la comunidad energética. Y también en paralelo hay que modelizarlo jurídicamente, como veis ahí. Hemos dicho que una comunidad energética tiene por debajo una personalidad jurídica que es quien va a llevar adelante ese proyecto. Esto también es muy importante desde el punto de vista empresarial porque es la comunidad energética la que pedirá la financiación, la que pedirá las subvenciones, la que desarrollará el proyecto, permitiendo que las empresas se centren en su trabajo, permitiendo no consumir recursos económicos de las empresas en ese sentido. No cualquier préstamo que pueda tener la comunidad energética está claro que no va a contar en la CIRBE de las empresas, porque no será la propia comunidad, perdón, no serán las empresas las que asumirán esa financiación, sino la propia comunidad energética. Cuando tenemos definido ese modelo jurídico y esa personalidad jurídica, lo que hacemos es que normalmente formen parte de ella, pues no solo las empresas, sino el ámbito público. Y ayudamos a los ayuntamientos a formar parte de esa comunidad energética o a realizar cesiones de espacios públicos para desarrollar las instalaciones, etcétera, etcétera. Y también un ámbito muy importante, todo lo que tiene que ver con la promoción. Es decir, muchas veces la asociación empresarial que corresponda o el ayuntamiento que corresponda tiene la iniciativa, pero tiene que hacer llegar a todos sus miembros y a todo su ecosistema, dado que estamos hablando de que es un proyecto abierto, para tener el mayor impacto posible. Una vez que tenemos completada la fase uno y que ya la tenemos modelizada técnicamente, económicamente y jurídicamente puesta en marcha, lo que hacemos es llevar adelante la ejecución del proyecto. Y para eso se requieren recursos económicos. ¿Qué haremos? Con todos los trabajos que hemos hecho en la fase inicial, lo que haremos será presentar el proyecto a las distintas subvenciones disponibles. Y además esto es algo que me gustaría también ponerle mucho hincapié porque hay una serie de recursos que nos provienen desde las distintas instancias públicas, tanto la Unión Europea como el ámbito nacional o el ámbito local o autonómico, que tenemos que tirar de ellas para hacer más rentables, si cabe, los proyectos, pero no dependientes. Es un acicate, es un impulso. Las subvenciones están para aprovecharlas, pero los modelos tienen que traccionar directamente sin subvenciones. Tienen que ser modelos autosuficientes, ¿vale? Una vez que tenemos la financiación, la subvención que necesitemos para llevar adelante el proyecto, desde Senda tenemos la capacidad de financiar hasta el 100% de los proyectos una vez que los tenemos modelizados económicamente, porque creemos en ellos, tenemos la capacidad de obtener financiación ajena para las comunidades energéticas, lo cual va a ser un elemento fundamental porque va a permitir llevar adelante el proyecto sin que los miembros tengan que adelantar o aportar dinero. Lo que haremos será del ahorro que generen esos proyectos, devolver una parte para asumir y devolver la financiación que hayamos solicitado. Una vez que tenemos los recursos necesarios a ejecutar, llevaremos adelante los proyectos tanto a nivel técnico como a nivel no técnico. No perdáis de vista todo lo que tiene que ver con el ámbito no técnico. Aquí estaréis muchos pensando ya en instalaciones, estaréis pensando en puntos de conexión, en todo lo que tiene que ver con la ejecución técnica, pero hay toda una labor, no solo de difusión, sino de análisis, de incorporación, de gestión administrativa, de gestión jurídica, que va a tener que llevarse adelante. Y por supuesto que también estamos para ayudaros en todo esto. Una vez que se ha puesto en marcha las instalaciones, ya están rindiendo y generando esos impactos en términos energéticos y económicos, lo que hay que hacer es gestionar la vida y el ciclo de vida de la comunidad energética. Y esto, de nuevo, vuelve a ser otro elemento fundamental. Habrá entradas, salidas, os recuerdo que son modelos libres, abiertos, democráticos, o sea, y que la comunidad energética es un ente autónomo. Será la comunidad energética la que decida y la que quiera, oye, quiero ampliar con otras actuaciones, quiero captar mayores miembros, y nosotros lo que podemos es ofrecerles un servicio integral para que
todo lo que corresponda con la comunidad energética esté soportado por profesionales con distintas capacidades. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué perfiles tenéis en Senda? Pues mirad, en Senda tenemos estos tres perfiles que habéis visto en cada una de las modelizaciones. Tenemos un perfil que es más gestor de proyecto y que tiene un perfil no solo comercial, sino de gestión del día a día con los distintos miembros, pero luego tenemos perfiles técnicos, tenemos nuestros propios departamentos de ingeniería, tenemos perfiles jurídicos que nos permiten asumir los retos jurídicos que se nos plantean y también perfiles económicos que nos van a permitir gestionar y garantizar la viabilidad económica de las comunidades energéticas. Y a grandes rasgos, esta es la metodología que al menos a nosotros nos ha permitido desarrollar diferentes proyectos con un grado de éxito, la verdad es que bastante interesante. Insisto una vez más en que encantados de compartir nuestra metodología porque cuantos más proyectos se puedan hacer, mejor que mejor. Siempre digo lo mismo, mira, llevéis adelante un proyecto con Senda o con quien vosotros queráis, llevadlo adelante. Es un buen proyecto para vuestro ámbito local. No dejéis de analizar si es posible y si tiene sentido llevarlo a cabo, porque sea con quien sea y sea como sea, seguro que es un buen proyecto. Eso sí, apoyaos en personas y en entidades que tengan las capacidades, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, como a nivel económico y de gestión para que el proyecto sea un verdadero éxito. Nos llegan muchos proyectos que o bien porque los ha iniciado una persona que solo tenía una entidad que solo tenía capacidades técnicas, por ejemplo, pues oye, un instalador, y no ha sido capaz de desarrollar las capacidades económicas o desplegar la financiación, y que son grandes retos que tiene que asumir. Por eso, cuando nos decidimos a lanzar Senda, pensamos que teníamos que ser una opción integral, dar una solución que cubra todos los aspectos y todas las necesidades que pueda tener un proyecto. Aquí tenéis, igual que os decía antes, cuál es nuestra visión de ese modelo energético local donde vamos a generar, distribuir y reducir la demanda energética y lo vamos a hacer dándole el protagonismo y la capacidad de decisión a los miembros de las comunidades energéticas, es decir, a los que formen parte de ella. Y esa es nuestra misión, o perdón, esa es nuestra visión de que es una comunidad energética. Aquí tenéis una definición muy clara de lo que es nuestra visión. O sea, esto es a lo que nos dedicamos, a convertir buenas ideas e intenciones en realidades. Existen numerosas iniciativas y lo que tenemos es que trabajar en todos los microdetalles que hagan posible que esa iniciativa se convierta en una realidad tangible y real. Aunque tenéis, o espero haberos dado una idea bastante concreta de qué es una comunidad energética y cómo, y todos estáis viendo ya cuáles son esos beneficios, porque son los objetivos que se tiene que marcar una comunidad energética, me gustaría abundar un poquito más todavía en esto, ¿vale? Está claro que las Aquí ventajas. tenemos a Luis. ¿Perdón? Perdonad. Os decía, tenemos un poquito más de detalle sobre cuáles son las ventajas de montar o de llevar adelante una comunidad energética. Mirad, una de las que a mí me parece más relevante es en el ámbito técnico energético, llamémosle así, porque una comunidad energética, y vuelvo a insistir, más allá del autoconsumo colectivo, es una unidad de gestión en el ámbito local por y para el ámbito local donde lo estéis pensando, no sé, me da igual si estáis pensando en el ayuntamiento de Mollerusa, pues en Mollerusa o donde sea, eh, está pensada por y para generar ese impacto positivo en ese ámbito local y también porque más allá del autoconsumo colectivo, como os decía, es un modelo, una unidad de gestión que está preparada para lo que hay a día de hoy, para el presente y para el futuro. Aquí hay diferentes personas que conocen bien de dónde viene el mundo de las comunidades energéticas a nivel de directivas europeas y demás. Y sí es verdad que está todavía pendiente de desarrollar, pero todo hace apuntar y todo hace prever que en breve espacio de tiempo las comunidades energéticas tendrán otro tipo de capacidades, como por ejemplo son la participación en flexibilidad, la participación en mercados de flexibilidad y agregación de demanda, como son la posibilidad de el acceso directo al mercado energético, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollar una iniciativa como una comunidad energética no solo es para generar el impacto en el corto plazo, sino para tener una unidad de gestión que me permita llevar a cabo lo que a día de hoy existe y es una realidad y lo que va a existir en el futuro.
futuro y no sabemos qué es lo que será lo que nos depara el futuro, porque la tecnología y el desarrollo en el ámbito energético va a una velocidad de vértigo. Entonces, si antes hablábamos de autoconsumo con mucha normalidad y ahora ya estamos hablando también de almacenamiento con mucha normalidad y de optimización energética, imaginad lo que está previsto. Y una comunidad energética puede acceder a todos esos recursos y a todas esas capacidades para poder desarrollar y evolucionar los modelos energéticos locales, ¿no? Por supuesto, como hemos hablado antes, también aspectos económicos. Lo que no son cuentas son cuentos. Es una de las mayores o de las frases que más repetimos en Senda, y tenemos que ser capaces de demostrar, porque el proyecto es vuestro y tenemos que ser capaces de demostraros que es un proyecto que económicamente no solo es viable, sino que va a tener un rendimiento para los miembros, siendo vosotros los protagonistas y los decisores de vuestro propio proyecto, ¿no? También en el ámbito medioambiental, lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, solo vamos a desarrollar actividades o actuaciones que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y que, vuelvo a insistir, estando hablando de comunidades energéticas industriales, cualquier impacto en el ámbito económico local, social o medioambiental es atribuible a todas y cada una de las empresas que formen parte de de dicha organización, de esa comunidad energética. Eh, los hemos ido mencionando, ¿no? Pero es importante, para mí hay un rol fundamental y en el que espero que muchos de vosotros os veáis reflejado, que es el de impulsor de una comunidad energética. Soy un ayuntamiento, soy una asociación empresarial, soy una asociación de comerciantes o soy un conjunto de empresas que más o menos nos ponemos de acuerdo para determinadas cosas. Sois el germen de una comunidad energética. Sois los actores para mí fundamentales, porque a partir de que existe ese impulsor o ese promotor, sea un ayuntamiento, una asociación de vecinal, una asociación de empresarial, etcétera, etcétera, todo lo demás somos capaces de proveéroslo para que aquello se convierta en una realidad, ¿no? Em, un poco un recordatorio y con determinados matices de quién puede participar y quién puede pertenecer a una comunidad energética. Está claro que ciudadanías, entidades locales, tenemos muchas discusiones porque es algo innovador con muchos secretarios e interventores de ayuntamientos en los que nos dice, pero bueno, ¿yo por qué? Bueno, no solo por qué, sino que es que las comunidades energéticas desde su origen han tenido eminentemente una idea, y es la participación de las entidades públicas locales. Es como desarrollar nuestro mini modelo energético a nivel local sin ser una empresa pública, sin ser una entidad pública. Tienen participación, están pensadas y o mejor dicho, para que participen las entidades locales. No tengáis miedo, tenemos más que experiencia sobrada para justificar la pertenencia a una comunidad energética de un ayuntamiento, la promoción de una comunidad energética por parte de un ayuntamiento, ¿no? Y muchas veces nos piden, oye, necesito que me avales, ¿no? Que yo tengo capacidad para ello, ¿no? Y no hay ningún problema. Más allá de eso, por supuesto, todo lo que son el resto de entidades que forman parte de ese ecosistema local, los vecinos, las asociaciones locales, bien sean empresariales, bien sean ciudadanas o del tipo que sean, las juntas de vecinales, pero sobre todo pensad en las pymes y los comercios. Recuerdo perfectamente en la época del COVID como un alcalde nos pedía, oye, yo necesito ayudar a las empresas que están vinculadas al turismo, y desarrollamos una comunidad energética con un ámbito y con un objetivo eminentemente empresarial como las que vais a ver hoy, ¿no? Em, Aquí tenéis algunos roles que, en el que también os vais a poder reflejados, porque no solo estáis promotores, ¿no? O sea, estáis empresarios. Los empresarios, oye, ¿yo qué papel voy a tener? Bueno, pues vas a tener el papel que puedas aportar y que realmente te merezca la pena. Os vuelvo a insistir en que son modelos libres, abiertos y democráticos. Nadie te va a obligar. Lo que sí es necesario es tener un cierto compromiso con el desarrollo, ¿no? Pero hay diferentes roles en función de las capacidades y las posibilidades que tengas. O sea, ahora vamos a ver un ejemplo muy claro, cuando veamos el polígono industrial de Villalonquejar en Burgos, ¿no? Como hay empresarios que son cedentes de cubierta simplemente porque son un agente inmobiliario, es decir, son los propietarios de una nave industrial, pero que no desarrollan una actividad, la tienen alquilada, pero siguen manteniendo el derecho sobre la superficie. Bueno, pues puede ser un cedente de cubierta. Y quien está de inquilino puede ser un consumidor. Estamos hablando de la misma nave en la que hay dos roles completamente definidos, ¿no? Uno, lo que sería un prosumidor o un promotor, o, perdón, un cedente de cubierta, y aquel que sería un
consumidor y podría recibir el beneficio de las instalaciones o de la generación que se produjera en la nave en la que él está incluido, ¿no? Por supuesto, también hay inversores o financiadores. No me gusta la palabra inversor y la verdad es que me parece casi una errata porque aunque existe la posibilidad de abrir la inversión de la comunidad energética a terceros, yo prefiero hablar de financiadores, porque realmente la titularidad de los inmuebles van a ser, de los inmuebles, perdón, de las instalaciones, va a ser de la propia comunidad energética. Y otros roles como el de facilitador. Un ayuntamiento puede ser consumidor, miembro de la comunidad energética, o no, no tiene por qué ser consumidor, puede ser simplemente una entidad que facilite, que promueva o que ceda determinados espacios o determinadas infraestructuras para que se pueda desarrollar la comunidad energética. Este es el ejemplo al que me refería antes. Mirad, nosotros hemos dividido, cuando analizamos el proyecto de Villalonquejar, las distintas posibilidades cuando hablamos de un polígono industrial. En un polígono industrial podéis tener propietarios de naves, es igual, sea en un polígono industrial o en cualquier otro sitio, propietarios de naves que no están teniendo uso y pueden tener una superficie pequeña o una superficie considerable. Por lo tanto, pueden ceder esa superficie. ¿Y cuál es su beneficio? Bueno, pues pueden tener un rendimiento adicional que a día de hoy no tienen en la inversión que han realizado al comprar o al construir esa nave. Puedes tener propietarios de naves que sean no solo propietarios, sino que también sean consumidores que estén desarrollando en su propia nave una actividad económica. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Pensad en dos tipos de naves, una nave que sea una nave logística y una nave logística frigorífica. Eh, la diferencia entre ambas dos es muy clara. La nave logística lo que tiene es un almacén enorme y como consumos va a tener una serie de iluminaciones, va a tener una pequeña oficina y un toro mecánico. En realidad no tiene un gran consumo. Si pensamos en la nave frigorífica, es todo lo contrario. Es una nave que va a tener todo el consumo del mundo y además 24 horas. Seguramente podamos desarrollar un modelo en el que colaboren ambas partes. Una que tiene mucho espacio y por lo tanto mucha capacidad de generación y otra que por mucha capacidad de generación siempre va a tener mayor consumo. Ahí tenéis ese tipo de contraprestaciones que se pueden dar. Aquel que tiene una nave con superficie sin consumo puede obtener un rendimiento extra. Aquel que tiene una nave con muchísimo consumo que no pueda generar suficiente energía puede aprovecharse de la capacidad de generación del vecino. De eso va a desarrollar una comunidad energética, de obtener rendimientos adicionales, de obtener eficiencias por el hecho de buscar un modelo colaborativo, un modelo mucho más colectivo, ¿no? Vamos a verlo con el ejemplo de Villalonquejar, que yo creo que con esto nos va a quedar a todos más claro, ¿vale? Estamos hablando de Villalonquejar, estamos hablando de la provincia de Burgos y estamos hablando de uno de los polígonos más grandes, si no el más grande de todo Castilla-León. Ahí veis que está muy cerca de lo que es el término, de lo que es el núcleo poblacional de Burgos, pero además, como veis aquí, aquí hay una zona que se llama Villalonquejar, que es el pueblo a nivel de vecinos, lo que es un núcleo donde residentes, ¿vale? Quintana Dueñas, Villatoro y también una parte de Burgos, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues porque el promotor principal del proyecto es el Ayuntamiento de Burgos, es quien lleva adelante, digamos, el impulso inicial, junto con la Asociación Empresarial del Polígono de Villalonquejar. Y aquí me permito también meter otra cuña publicitaria para los que estéis en el ámbito público y el ámbito privado. Una comunidad energética es el mejor proyecto que en términos de alineamiento entre los objetivos que pueda tener el ámbito público y el ámbito privado. No he visto ni un solo proyecto en el que genere suspicacias, en el que genere fricción, porque es un proyecto que beneficia a todos los estamentos o a todo el ecosistema local, ¿no? Además de el Ayuntamiento de Burgos, concretamente en este proyecto, y la Asociación Empresarial, que son los dos principales impulsores, ¿vale? También contamos con otros facilitadores como es el ITCL, ¿no? El Instituto Tecnológico de Castilla y León, o la Fundación Caja de Burgos, o Molifibra, u otras empresas que a día de hoy forman parte del proyecto, ¿vale? Vamos a hablar de cosas concretas. Esta no es la ambición absoluta del proyecto. Como os he dicho antes, el proyecto es un proyecto que está vivo, es un proyecto que crecerá a medida que vayan cumpliéndose sus objetivos y a medida que vayan apareciendo nuevas oportunidades, ¿no? Pero los objetivos y la ambición inicial de esta primera fase en la que estamos inmersos es, primero, implantar
el mayor proyecto de descarbonización en el ámbito industrial en Castilla y León, en el ámbito de los polígonos industriales, y además desarrollar un proyecto que permita la participación del ayuntamiento como promotor y consumidor, las empresas públicas y privadas y también la ciudadanía. La ciudadanía también va a estar involucrada dentro de este proyecto. De hecho, concretamente, se quiere destinar parte de los teóricos excedentes, que no van a ser tales porque los vamos a reorientar, pero de lo no consumido directamente por las empresas al ámbito más social y ciudadano a través del Ayuntamiento de Burgos. ¿De qué estamos hablando técnicamente? Estamos hablando de un proyecto que la ambición inicial que hemos definido es, bueno, pues en términos de generación estamos hablando de más de 4 megas de generación que van a estar distribuidos en, por un lado, tres grandes instalaciones con punto de conexión asociado de 1,1 megas y luego 10 más pequeñas en cedentes de cubiertas privadas. Las tres primeras estamos hablando de cesiones de espacios y ubicaciones de ámbito municipal. Luego os pongo un ejemplo. No solo generación, porque tenemos que mantener la viabilidad económica y energética del proyecto, también incluimos la parte de almacenamiento. Estamos hablando de 3,3 megas de capacidad de almacenamiento, pero no nos quedamos ahí, también puntos de recarga de vehículo eléctrico y es importante identificar, y esto me encanta explicarlo así porque así vais a ver em, quién se queda con el beneficio y cómo impacta sobre la comunidad energética con las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico. Mirad aquí, esto está al lado de diferentes vías de comunicación. El polígono industrial de Villalonquejar tiene gran tránsito y se van a plantear cinco puntos de recarga, de los cuales son dos bocas, es un punto, es ultra rápido, de más de 180 kilovatios de potencia. De tal manera que cuando los miembros de la comunidad energética, primeros interesados en tener acceso más sencillo y más barato a la movilidad eléctrica y a la red de recarga, tienen su propio punto de recarga. Pero es que ese punto de recarga está habilitado para miembros de la comunidad energética y para no miembros de la comunidad energética. Miembros de la comunidad energética, todos los que pertenecen al polígono industrial de Villalonquejar, vecinos, etcétera. No miembros, personas que les coge de paso. La diferencia es que los miembros van a recargar a un precio de coste, puro de coste de la energía, es decir, estamos hablando de entre 6 y 8 céntimos el precio de coste de la recarga, y los no miembros van a recargar a un precio competitivo, más bajo que el de las grandes empresas de recarga, pero que va a generar un margen. ¿Un margen para quién? Margen que va a revertir de nuevo en los miembros de la comunidad energética. Ayudará a devolver la financiación que se ha pedido para desarrollar el proyecto. Es decir, la comunidad energética genera una actividad económica, genera unos ingresos, pero esos ingresos se revierten en los miembros de la comunidad energética. Primero, recargo a precio de coste como miembro y segundo, todo lo que sean recargas de no miembros van a revertir en una mayor eficiencia del modelo económico de la comunidad energética. Bueno, perdonadme que me enrolle en esto, pero es que es muy importante que visualicéis cómo todo lo que hace la comunidad energética revierte en sus miembros. Esto no va de que ni Senda, ni un gran grupo energético, ni ningún otro elemento se quede con el margen o se quede con el beneficio que van a generar las instalaciones. Esto está pensado por y para los miembros de la comunidad energética. Y este también es otro de los objetivos que yo traía al webinar hoy, ¿no? Si queda clara esa situación. Fantástico. Y ahí tenéis, bueno, pues también incluye un sistema de gestión de la demanda que nos va a permitir monitorizar y optimizar y hacer todo lo que son los flujos energéticos desde la generación a allí donde se está produciendo el consumo. Esto también es un elemento de eficiencia muy importante porque lo que vamos es a reducir los excedentes que se puedan producir de todas estas instalaciones que están planteadas a la mínima expresión. Siempre vamos a tener la capacidad de optimizar la generación y el consumo en mayor medida que si estamos hablando de un sistema individual, ¿no? O sea, los excedentes cada día está claro que tienen una valoración más baja y el autoconsumo o maximizar el autoconsumo va a ser otro elemento de beneficio. Y todo esto se hace sin que ninguno de los miembros tenga que invertir, ninguno de los miembros tenga que tener su propia ingeniería para optimizar sus flujos energéticos. Se le hace desde la comunidad energética.
Como os he dicho antes, no solo estamos hablando de, oye, qué instalaciones, qué impacto tiene, ¿no? Al final tenemos que ver todo lo que tiene, todo lo que hay alrededor de este proyecto de comunidad energética. Se está haciendo con un formato, una personalidad jurídica de asociación, que es lo que reside, la personalidad jurídica que reside debajo del proyecto, las actuaciones que habéis visto, no solo en generación, sino en gestión de la demanda, recargas, etcétera. Todo lo que es la gestión social, hay que dar ese servicio para que pueda gestionarse la incorporación, la salida, las modificaciones, etcétera, etcétera. Y mirad, yo siempre que tengo que presentar una comunidad energética me gusta hacerlo en este sentido, porque la comunidad energética en sí mismo, y esto es otra de las ideas que me gustaría trasladaros, no es ni lo que tenéis a la izquierda, ¿no? Esas 4,4 megas en generación, ni los 4 puntos de recarga rápidos y los ultra rápidos, ni el almacenamiento, ni el rendimiento que tenéis aquí en la parte superior, ¿no? De esos 4,4 megas, etcétera, sino el impacto que tenemos y que somos capaces de generar a través de la comunidad energética. Estamos hablando que con esos volúmenes tendríamos un autoconsumo en términos, vamos a decirlo así, de entre el 30 y el 45% de su consumo para unas 880 empresas o, no es em, si estamos hablando de empresas de consumo, vamos a decirlo así, bajo, luego os digo, que consideramos pues en torno a una factura energética de unos 4.000 euros al año, estamos hablando de una pequeña empresa, de un comercio, ¿vale? O tendríamos, si le destináramos todo a empresas de consumo alto, estaremos hablando de unas 300 empresas o de gran consumo de unas 200 empresas. Pero no solo es el impacto en términos de, oye, ¿cuánto autoconsumo vamos a generar para las empresas? Sino cuál es el impacto en términos de sostenibilidad. Estamos hablando de reducir más de 1.000 o aproximadamente 1.600 toneladas de CO2 al año. Y sobre todo y por encima de todo, y vuelvo a insistir que nuestra filosofía es lo que no son cuentas, son cuentos, ¿no? Un ahorro bruto generado para el conjunto de miembros de la comunidad energética de, redondeando la cifra un poco al alza, perdonadme, de alrededor de 1.000.000 de euros al año. Esto es, estas tres cuestiones, el impacto que tenemos en el ámbito local, el impacto que tenemos en sostenibilidad y el impacto que tenemos en el ámbito económico, son las bases de la comunidad energética. Se hace por y para esto. No es importante cuáles son las instalaciones, lo importante es el rendimiento y el impacto que somos capaces de generar. Y cuando os decía que lo modelizamos económica, energética y económicamente, aquí estamos hablando de qué seríamos capaces y qué vamos a ser, qué estamos siendo capaces de generar para este tipo de empresas, ¿no? Para un perfil de empresa baja, estamos hablando de una asignación media de unos 5 kilovatios y llegaríamos a las 880 empresas con un autoconsumo en, digamos, horas de sol del 26% y un autoconsumo en horas de no sol de en torno al 9%, con un ahorro concreto. Esto es lo que va a percibir como ahorro cada uno de los miembros de esta tipología, ¿vale? Un ahorro medio de unos 1.000 euros de ahorro al año por usuario. O sea, daros cuenta del impacto que estamos teniendo en este ámbito local, en el polígono industrial de Villalonquejar, y animaros a que todo esto se replique, sea con Senda o sea con quien sea, pero no dejéis de hacerlo, ¿no? Y no me gusta no decir y no dar claramente las realidades. Este es el primer proyecto que se está construyendo. Hemos obtenido una subvención de el CE Implementa. Está en proceso ahora solicitamos una subvención para la comunidad energética del CE Implementa, el CE Implementa 5, si no recuerdo mal, que está ahora precisamente en proceso de concreción. Y esta es, por ejemplo, una de las instalaciones de 1,1 kilo megavatio que se están desarrollando. Se hace en las instalaciones que utiliza en las cubiertas de las instalaciones que utiliza el ayuntamiento como almacenes y se genera esa instalación que va a revertir toda esa energía en la comunidad energética y en los miembros de la comunidad energética. Y luego no me olvido y no me escondo en el sentido de que también alinea los objetivos que puede tener el ámbito político y la comunicación que se realiza de este tipo de actividades. Aquí tenéis las notas de prensa y los impactos en términos de prensa que se realizaron cuando lanzamos el proyecto, ¿no? O las distintas coberturas que han tenido los distintos medios. Por supuesto que también hubo entrevistas en televisión, etcétera, etcétera, pero que es un rendimiento que también se atribuye a aquellos impulsores de la comunidad energética. Concretamente aquí veis a dos personas
gracias a Manuel, que es el concejal de Economía y Hacienda, si no recuerdo mal, del Ayuntamiento de Burgos, y a Silvia, que es la presidenta de la Asociación Empresarial del Polígono de Villalonquejar, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tenéis también, para que queráis echarle un vistazo, la propia web de la comunidad energética, donde tenemos desarrollada una oficina virtual en la que la gente se adhiere, se le hacen sus estudios, se le calcula cuáles van a ser los rendimientos que van a tener. ¿Qué estoy tratando de trasladaros antes de las preguntas? Que esto no son castillos en el aire, que esto es una realidad, que esto tiene unos impactos reales en la factura y en el ecosistema local del polígono de Villalonquejar. Sé que soy consciente que os he trasladado un montón de información y que además hemos ido muy rápido porque bueno, el tiempo era bastante limitado, pero por favor, cualquier pregunta que podáis tener, cosas que no haya podido dejar claras o cualquier curiosidad, no dejéis de decírmela, por favor. Perfecto, muchas gracias, Luis. Tenemos algunas preguntas en el chat, aunque estamos ya, bueno, son casi 58, pero no pasa nada, vamos a dejar algunos minutos, si os parece, para contestar las preguntas. Y mira, te las voy leyendo. Perfecto. La primera pregunta, Luis Gómez, si podemos repetir el nombre o si puede repetir el nombre de los proyectos en los Pirineos. Sí, mirad, Al estamos principio. hablando de, el municipio es Voltaña, y los dos núcleos poblacionales que están aislados de la red son Ascaso y Matidero. De hecho, en uno de ellos se celebra el festival de cine más pequeño del mundo. Son dos pueblecitos, dos núcleos poblacionales, dos pedanías que pertenecen al Ayuntamiento de Voltaña. Perfecto, perfecto. Mira, pues la siguiente es de Pilar Meneses. Pregunta, bueno, hace tres preguntas. La primera es, ¿qué se hacen con los excedentes del polígono industrial? Bueno, lo primero que hacemos es que tratar de reducir a la mínima expresión los excedentes. Como sabéis, y si no os lo comento, que muchos lo conoceréis, ahora mismo en la distribución de la generación que se hace en términos del régimen de autoconsumo es a través de los famosos coeficientes dinámicos, que no son muy dinámicos que digamos, sino que son simplemente horarios, ¿vale? Pero la definición del consumo o de la generación que vamos a destinar a un determinado consumidor se hace a nivel horario, para cada día del año y para cada hora del día. Se asigna una cantidad de energía a cada una de las empresas y es verdad que no podemos controlar al 100% que esas empresas consuman lo que realmente vamos a asignarle, y por lo tanto sí que se puede producir un excedente. El excedente que se produce, por mucho que intentamos minimizarlo, revierte como ingreso en la comunidad energética o, dependiendo de cuál, hay dos modelos, o revierte directamente sobre el propio consumidor. Pero vuelvo a insistir en que los excedentes siempre van a revertir sobre los miembros o sobre la comunidad energética a nivel global, pero que la obligación, el objetivo es minimizarlos a la mínima expresión, calculando cuál es la generación y monitorizando cuáles son los consumos, de tal manera que podamos darle reglas tanto a las empresas como a los propios sistemas que nos permitan optimizar ese autoconsumo. Ha levantado la mano Luis Maestre. No sé si quieres hacer algún comentario o pregunta relacionado con lo que estaba comentando ahora Luis, o si no te Sí, daría sí, Clara. paso. Voy a hacer ¿Sí? una Vale, pregunta. adelante. Vamos a ver, en el supuesto de que los participantes o los consumidores de la comunidad energética no les abastece toda la energía que necesitan, supongo que la conseguirán a través de la comercializadora correspondiente, ¿no? Correcto. No solo eso, sino que además dentro de una comunidad energética debes y tienes la libertad para estar con la comercializadora que te dé la gana. Tenedlo muy claro, es decir, la comunidad energética trata de optimizar tu modelo energético, tu factura energética, pero no tiene que imponerte que contrates con una determinada comercializadora o con otra. Como hemos hablado antes, una comunidad energética te permite tener un mayor grado de independencia, y ese grado de independencia lo hablamos en términos de, oye, cuánta generación se te va a asignar, cuánto de tu consumo vas a poder autoconsumir o consumir de tu propia generación. Es tuya, formas parte de la comunidad energética. Nosotros no abogamos por modelos aislados de
red, creemos que tienen mucho riesgo y, por supuesto, todo lo que... o sea, ningún miembro de la comunidad energética, al menos en los proyectos que desarrollamos nosotros, se va a quedar sin estar abastecido al 100%, bien sea de manera optimizada con la comunidad energética o a través de su propia comercializadora. Gracias. Después, Pilar Meneses preguntaba, hacía otras preguntas relacionadas con las baterías, ¿no? Decía Vale, que cómo sí. se gestionan las baterías, cuántas hay y si pertenecen a cada empresa. Efectivamente, bueno, ahí habéis visto un poco en términos técnicos y en términos de volumen, qué volumen de almacenamiento tenemos concretamente en el polígono de Villalonquejar, pero cada proyecto es un mundo en sí. Las baterías se gestionan de manera centralizada y no pertenecen a las empresas, sino las baterías, igual que cualquier otra instalación, pertenece a la comunidad energética. Eso no quiere decir que no pueda estar residente en un anexo a una empresa o dentro de una empresa, habiendo cedido el espacio correspondiente a la comunidad energética. Se gestionan de manera centralizada para poder optimizar en base a lo que haya decidido la comunidad energética. Y esto también es una cuestión muy importante, ¿vale? Y es, no hay conflictos ni peleas sobre, oye, yo quiero más, yo quiero menos. Se establecen de manera muy clara a través del modelo de gobernanza operativo cómo se va a repartir y cómo se van a optimizar los flujos energéticos. De tal manera que haremos una gestión centralizada en la que, dependiendo de lo que se haya decidido, de lo que haya decidido la comunidad energética, y nosotros ayudamos a desarrollar todos esos modelos de gobernanza, se va a ceder a una empresa, a otra, o en función del consumo, en función de diferentes variables, de tal manera que siempre se optimice al máximo. Pilar, que tienes levantada la mano, no sé si quieres comentar sobre esto. Sí, muchas gracias, Luis, por la presentación. Sin más, la pregunta está un poco relacionada con el hecho de que, bueno, si una batería carga, digamos, los excedentes de otra empresa que físicamente no esté en su instalación, de alguna forma ahí entra en juego la red, los peajes y un poco la rentabilidad económica. Entiendo Vale. que lo que has comentado va más por la optimización de los coeficientes, ¿no? También del autoconsumo. Correcto, no solo va en la optimización de los coeficientes, sino que a día de hoy las baterías no es que las carguemos con los excedentes, sino que destinamos una cantidad de la generación a la batería, por lo tanto no se ha producido todavía ese excedente. Por desgracia, a día de hoy la regulación, que va a cambiar y estamos todos confiados en que va a cambiar, no es posible que no haya excedentes. Los excedentes siempre, por muy pequeños que sean, va a haber excedentes, pero las baterías se cargan en base a lo que hace, y yo soy completamente sincero, lo que hace la algoritmia, lo que hacen las máquinas, porque tienen mucha más capacidad de cálculo y de optimización de la que tenemos las personas, o al menos nosotros, en base a la tecnología. Lo que hacemos es que definimos cuáles son los procesos de carga y de descarga en base a la generación y también en base a la propia carga de red, de tal manera que optimicemos todos esos flujos en términos económicos y en términos energéticos, o mejor dicho, en términos energéticos y con su contraprestación en términos económicos. Vale, gracias. Entonces también las baterías cargan de red, ¿no? Correcto, podrían llegar a Vale, cargar de red. vale, muchas gracias. Piensa que Pilar aquí lo que va a mandar es, de nuevo, y perdóname porque haga esta pequeño broma sobre catalán, lo que manda es la pela, y la pela es la pela. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que vamos a tomar como decisión de carga, descarga y de dónde va a proceder la energía de la carga, lo van a marcar las pautas en términos económicos. ¿Cómo vamos a conseguir una mayor eficiencia en términos económicos para los miembros? Oye, vamos a autoconsumir el 100% y vamos a cargar en esta hora de la red, de tal manera que al final se determine con las distintas variables y la tecnología cuáles son los mejores momentos, los momentos óptimos en términos económicos para cargar, descargar o autoconsumir de manera directa o autoconsumir de manera diferida, teniendo en cuenta todos los puntos de suministro, es decir, todos los consumidores, tanto de la propia comunidad energética como los que son suyos propios, es decir, los puntos de recarga. No solo los miembros, sino aquellos que son puntos de consumo también de la comunidad energética. A eso me refería, perdonad. Muy bien. Bueno, tenemos dos preguntas más por el chat y Luis ha levantado la mano. No sé si quieres comentar sobre esta última respuesta Sí, sobre esta última, ¿Sí? por el tema de las baterías. Supongo, Luis, que lo que hacen las baterías es cargar en horas baratas y descargar en horas caras, ¿no?
Obviamente, solo que la diferencia es que no lo marcamos nosotros, lo marca la tecnología. Es decir, las baterías están, bueno, el sistema de gestión de la demanda y el sistema, digamos, que gobierna la comunidad energética en términos de optimización energética, está conectado a todas las señales, tanto económicas como energéticas. Es decir, por un lado la previsión de generación, por otro lado la previsión de demanda y por otro lado la valoración de la energía en cada uno de los momentos, teniendo en cuenta que tienes el coste de generación propia, es decir, son tus paneles y por lo tanto, al ser tu energía, o la que viene del mercado. Obviamente, como muy bien orientabas, esto se trata de cargar de la manera más eficiente en términos económicos y descargar de la manera más eficiente en términos económicos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Creo Tenemos que Igor también, también, ¿no? sí, exacto. Adelante, Igor. Sí, me has dejado un poco descolocado con esto último porque en la guía del IDAE lo que vienen a decir es que las baterías solo se pueden cargar de los paneles fotovoltaicos. Aunque técnicamente lo que tú dices es correcto y estoy de acuerdo con ello, la ley en principio yo entendía que no se podía cargar en horas nocturnas, por ejemplo. Igor, te soy sincero, yo no soy la persona, eh, sé cómo funciona y soy quien valida todos los modelos económicos, pero no soy quien ni programa ni desprograma la parte más técnica. Para eso nuestro equipo de ingeniería son los verdaderos expertos y hasta donde yo sé hay baterías que sí tienen la capacidad de cargar desde la red y otras que no tienen la capacidad para cargar desde la red. Salvo que yo esté equivocado, a día de hoy todas las que están vinculadas a una instalación fotovoltaica cargan sobre su propia instalación fotovoltaica porque está antes de contador, ¿no? O lo que llamamos, o lo que llamáis los ingenieros aguas arriba, ¿no? Y las que están, digamos, de manera aislada y pueden hacer ese arbitraje son aquellas que no están conectadas a la instalación fotovoltaica. Pero insisto, no pretendo yo aquí, igual que si considero con grado importante de experiencia en todo lo que es el modelo de comunidad energética, a nivel técnico es nuestro equipo de ingeniería el que define cada una de de esos flujos energéticos. Pues si os parece, tenemos dos preguntas más por el chat y cerraríamos la sesión. Mira, la siguiente es de Laureana Luciani, que pregunta si las empresas de consumo son pymes y si forman parte de la comunidad energética individualmente o a través de la asociación de AEPV. Pues son pymes y estamos ahora en proceso de incorporación de una gran empresa que no será consumidor ni tendrá ni voz ni voto en la propia comunidad energética, pero por temas de responsabilidad social corporativa quiere apoyar a esta iniciativa y es probable que ceda espacios para que la comunidad energética, tiene espacios sobrantes, pueda desarrollar instalaciones. El resto de empresas que son consumidores y que forman parte de la comunidad energética a nivel con voz y con voto, por decirlo de alguna manera, son todas pymes. También está el ayuntamiento con empresas públicas y empresas sin ánimo o entidades sin ánimo de lucro como es la APV. Y con respecto a la segunda pregunta, forman parte de la comunidad energética a nivel individual. De hecho, hay empresas, el proyecto está promovido por la Asociación Empresarial del Polígono de Villalonquejar, pero no solo se admiten las empresas que forman parte de la asociación, también hay empresas que no estando dentro de la asociación forman parte de la comunidad energética, pero se adhieren de manera individual. Muy bien, tenemos dos más y ya si tenéis alguna otra ya la responderíamos a posteriori, ¿vale? Pero nos la podéis hacer llegar igual. Vale, la siguiente es de Óscar Sánchez, que dice, ¿cuáles serían las ventajas competitivas de generar estos servicios dentro de la comunidad energética comparado con lo que se podría obtener desde un privado? Los riesgos, por ejemplo, que no se use el punto de recarga, los soportaría la comunidad asumiendo un déficit. Pues mira, esta es una muy buena, has puesto el punto en un ejemplo muy claro. Más que en el riesgo, piensa en la amortización o utilización, maximización de la utilización de un punto de recarga. Si tú te lo pones en tu empresa, pues oye, obviamente el que lo vas a usar eres tú. Tenerlo a través de la comunidad energética te permite
no tener que hacer la inversión, etcétera, etcétera, con lo cual tus recursos como empresa están dedicados a lo que es tu actividad. Y segundo, la maximización de la utilización o la utilización va a ser mucho más masiva, estando, digamos, a disposición de todos los miembros de la comunidad energética y no miembros de la comunidad energética, que si lo tienes que hacer tú. Porque obviamente, bueno, salvo que seas una empresa que te dedicas al tema de puntos de recarga, que eso es harina de otro costal. Es importante un tema, destacar un tema a nivel de riesgos, ¿vale? Los riesgos, en el caso de la comunidad energética de Villalonquejar y el 100% de los que desarrollamos nosotros, la comunidad energética es la responsable de la financiación, pero no lo son sus empresas, es decir, las empresas o los miembros de la comunidad energética, es decir, la responsabilidad sobre tanto patrimonial como jurídica no recae en los miembros de la comunidad energética. Si la comunidad energética, que no está ni previsto, ni es posible casi, ni probable, tuviera cualquier problema, no atañe a los propios miembros de la comunidad energética, ¿vale? Muy bien, y luego la última pregunta en el chat es: buenos días, teniendo en cuenta que de momento hay poca regulación al respecto de las comunidades energéticas, ¿qué se puede hacer para evitar la inseguridad que este hecho conlleva? ¿Qué prospectos hay en España y en Europa para aumentar la seguridad jurídica? Bueno, pues contestando a la primera, yo tengo una visión muy clara y es que el hecho de que no haya una regulación excesivamente extensa, yo más que verlo como un riesgo, lo veo como una ventaja, ¿vale? ¿Que sería mucho mejor si estuviera todo definido? Pues hombre, depende, porque depende de cómo venga esa regulación a nivel de restricciones, ¿no? Pero lo que está claro, y con esta realidad, por ejemplo, la de Villalonquejar os lo podemos presentar, pero hay otros proyectos que están en marcha y que tienen su viabilidad perfectamente acreditada, hay regulación suficiente para desarrollar todo este tipo de proyectos. Eso por descontado. Segundo, España lleva un retraso importante en la transposición de directivas. Entonces, todavía están pendientes de transponer determinadas directivas que vienen por parte de la Unión Europea y que están muy relacionadas con eso que os he comentado, que una comunidad energética hoy por hoy ya está preparada para lo que hay y también para el futuro. Y aquí hablamos de participación en mercados de agregación y flexibilidad, hablamos de acceso directo a mercados de energía, hablamos de infinidad de cosas que están por venir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es probable que en breve tengamos novedades. Y no solo en este sentido, sino también vinculadas no de manera específica a las comunidades energéticas, sino, por ejemplo, el autoconsumo, para poder que el radio de compartir la energía con diferentes puntos de suministro se extienda de los 2 kilómetros sobre cubierta actuales a 5, 15 o en función de la distancia, diferentes propuestas de porcentajes de reducción de peajes, etcétera, etcétera. Es decir, hay una previsión que todo lo relacionado con el autoconsumo y las comunidades energéticas no solo se desarrolle regulatoriamente, sino que el desarrollo sea favorable bueno, pues a que se promuevan este tipo de proyectos. Se habla también, pero esto nada más que son habladurías, reducciones en términos fiscales a través de las comunidades energéticas y no así a través de autoconsumos colectivos o autoconsumos individuales, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes factores que prevén que el ámbito regulatorio favorezca el desarrollo de las comunidades energéticas, como así está en países de nuestro entorno, como puede ser Portugal, que lleva un grado de avance superior al nuestro, o Francia o Alemania, donde, bueno, pues teniendo mucho menos sol que el que tenemos en España, han desarrollado este tipo de modelos desde hace mucho tiempo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, acabas de entrar una última pregunta y esta sí que será la última porque nos estamos alargando mucho, pero bueno, creo que vale la pena estar este tiempo a responder preguntas. Óscar Sánchez vuelve a preguntar: ¿los financiadores han aportado financiamiento sin garantías de los socios, solo con el proyecto? La pregunta es muy pertinente y la respuesta voy a intentar que sea lo más clara posible. La primera parte es: sin garantías de los socios, sí. ¿Solo con el proyecto? No, o sea, no solo con el proyecto, sino con la realidad. La financiación pues está cubierta en parte por una subvención que también está otorgada, etcétera, etcétera. O sea que no quiere decir que la financiación vaya sin garantías, sino que la financiación no lleva la garantía de los miembros.
pero eso es el modelo en el que lo desarrollamos nosotros. O sea, oye, habrá otros modelos u otros proyectos. Con esto me gustaría rematar, y aquí es verdad que probablemente esté haciendo una cuña publicitaria. Nosotros llevamos 4 años y medio identificando cuáles son los problemas para que este tipo de modelos sean una realidad y prosperen y traccionen. Y las grandes barreras tienen que ver con el ámbito jurídico, tienen que ver con el ámbito económico, con la financiación, etcétera, etcétera. Y lo que hemos sido capaces es de desarrollar no solo una metodología, sino una serie de servicios y productos que permiten que los proyectos traccionen. Y la financiación o el modelo de financiación que proponemos a las comunidades energéticas es uno de ellos. Muy Ahora, bien, pues una pregunta. muchas... ¿Cómo podemos contactar con Senda? Bueno, primero a través de Solartis, por supuesto, pero no solo a través de Solartis, sino que tenéis nuestra página web es senda.green y bueno, me tenéis a vuestra disposición. Yo creo que en la presentación incluso están mis datos. Sí, correcto. gracias. Os enviaremos a todos la presentación, que están los datos de Luis, y cualquier duda también nos podéis comentar. Pues nada, muchas gracias, Luis, por la presentación. Creo que ha sido muy interesante y por responder a todas las preguntas que han habido. Si os quedan preguntas por hacer, nos las podéis hacer llegar también y las compartiremos con Luis para que os las responda, ¿vale? A todos. Antes de finalizar, simplemente comparto pantalla, ¿vale? Porque me gustaría invitaros a las próximas jornadas que tenemos previstas los próximos días. La semana que viene en Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat, hay la feria Net Zero Tech, en el cual organizamos desde Solartis también toda una mañana de charlas en el espacio Greenitech de electrificación con renovables y almacenamiento para la descarbonización industrial. Y una de las mesas redondas, de las 2 que organizamos, es sobre comunidad energética, que moderará Luis con diversos ponentes. Así que estáis todos invitados. Las entradas a la Feria Net Zero Tech son gratuitas y estas jornadas serán el 5 de junio por la mañana. Y luego el 11 de junio tenemos un nuevo webinar sobre flexibilidad energética para empresas, claves para ahorrar y ganar competitividad. Y el 18 de junio una jornada presencial en el Baix Llobregat sobre certificados de ahorro energético, ¿vale? Desde la medida del ahorro energético hasta el CAE. Así que también cuando os enviamos la presentación podéis también acceder a los enlaces para inscribiros. Y sin más, pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y agradecer de nuevo a Luis por la presentación y el webinar. Gracias a todos vosotros. Un placer. Muchas gracias. Gracias.